Descubierto. El siniestro secreto de Federico Barbarroja y el aplastante destino de 40.000 turcos. Laura caminaba por las calles desoladas de su barrio, el viento gélido arañando su rostro cansado. Cada paso era un recordatorio del agotador turno en el hospital, donde la escasez de recursos dejaba a los pacientes y a ella misma al borde de la desesperación. Pero esa noche, algo más la perseguía. Una sombra se cernía sobre su corazón, un miedo profundo que le decía que no podía proteger a su hijo, Miguel. Desde que su pareja se esfumó en el aire como humo, su lucha era constante. Mientras tomaba un atajo por una calle poco iluminada, una tenue luz provenía de una tienda de antigüedades. Sin pensar, empujó la puerta. Un aire denso la envolvió, casi palpable, y una sensación de inquietud la invadió. Sus ojos se posaron en un viejo libro empolvado. La masacre de Federico Barbarroja, 40.000 turcos. La curiosidad y el deseo de contar una historia apasionante a Miguel la llevaron a comprarlo, sin darse cuenta de que había despertado algo oscuro. De regreso a casa, la noche parecía más oscura. Las páginas del libro crujían bajo sus dedos mientras leía en voz alta, y de pronto empezó a escuchar susurros que parecían provenir de las paredes de su hogar. Su corazón latía fuerte. «Es solo mi mente cansada», se repetía, pero la inquietud crecía con cada frase. La intensidad de los ecos del pasado en el libro la envolvía, y ella se sentía más perdida que nunca. A la mañana siguiente, se encontró con su vecino, don Carlos. Su sonrisa era inquietante. Mientras Miguel jugaba en el parque, Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aparentemente, don Carlos era un hombre bien intencionado, querido por los otros vecinos, pero había algo en su mirada que le erizaba la piel. ¿Por qué se siente así?, se preguntaba. Podía ver cómo el hombre lo miraba, lo seguía con la mirada. Una sombra en el fondo de sus ojos que le decía que no todo era lo que parecía. Los días se convirtieron en una pesadilla repetida. Los susurros se intensificaron. Sombras tomaron forma mientras viajaba entre el trabajo y su hogar. La realidad comenzaba a desvanecerse. Un tiempo en el que se sentía segura en su propia casa parecía un recuerdo lejano. Era como si el mismo Barbarroja la acechara, un eco de venganza que amenazaba con romper su tranquilidad. Su vida se entrelazaba con las páginas del libro de una forma aterradora. Una noche, impulsada por la desesperación, decidió enfrentar a don Carlos. «¿Qué quieres de mi hijo?», le exigió, temblándole la voz. Él sonrió, y con un tono gélido, reveló verdades que la dejaron helada. La historia tiene un peso, y mucho que ver con su pasado. Mientras palabras horribles brotaban de su boca, Laura sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las dudas flotaban en el aire, mezclándose con su miedo más profundo. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando». YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Laura sintió que el terror no solo la acechaba en la oscuridad, la sensación de que el pasado y el presente, la historia olvidada y su propia vida estaban entrelazadas en una trampa mortal. La conclusión era clara, la protección de su hijo estaba en juego, y la pregunta latente era desgarradora. ¿Podría realmente salvarlo antes de que el oscuro legado de Federico Barbarroja reclamara una nueva víctima en quien menos lo esperaba? La oscuridad se apoderaba de su hogar, y el reloj seguía avanzando. El día siguiente amaneció con un cielo plomizo, como si el propio clima estuviera reflejando la ansiedad que alimentaba el corazón de Laura. Sus manos temblaban mientras preparaba el desayuno para Miguel. El niño, ajeno a la tormenta que se gestaba en la mente de su madre, reía al mirar su dibujo de un dragón que volaba sobre un castillo. Laura sonrió forzadamente, atrapada entre la dulzura de la infancia y la creciente sombra de su obsesión. Las sombras en la casa parecían más densas que nunca. Los susurros, que a primera hora del día eran apenas un eco,
comenzaron a retumbar en su mente como un mantra incesante. El pasado tiene un peso. La frase de don Carlos se repetía una y otra vez. La mirada de su vecino se manifestaba en cada rincón oscuro. Era imposible escapar de esa atmósfera cargada de un horror antiguo. Cuando Miguel salió a jugar, Laura decidió recorrer nuevamente los pasillos de su mente, revisando detalles inmediatos de su vida y asegurándose de que el niño estuviera seguro en el parque. Pero en cada paso, el libro sobre Federico Barbarroja la llamaba, como si tuviera vida propia. Ya no podía ignorarlo. La necesidad de entender lo que se estaba desatando en su vida la empujó a buscarlo. Al abrirlo, las palabras parecían casi danzar ante sus ojos. Las primeras páginas hablaban de traiciones, riquezas y guerras, pero a medida que continuaba, las letras se distorsionaban, las historias se mezclaban con risas escalofriantes y gritos ahogados. Laura empezaba a comprender que lo que estaba leyendo no solo eran relatos históricos, sino los ecos de un tormento que había reclamado vidas inocentes. De repente, un ruido sutil interrumpió su lectura. Una puerta crujió en la planta baja. Su corazón se detuvo. Aterrorizada, se acercó cautelosamente hacia el sonido, cada paso resonando como un tambor en su pecho. La casa estaba en silencio, pero un frío helado envolvía el aire. Y entonces, con gran angustia, vio que la vieja foto de su pareja, que había estado sobre la chimenea, había caído al suelo, rota. Al agacharse para recoger los trozos, algo llamó su atención en el cristal. Reflejos distorsionados parecían moverse dentro de las sombras de la habitación. Laura acomodó los fragmentos, pero no estaba sola. Un susurro emergió detrás de ella, fresco como el viento, como si alguien la estuviera llamando por su nombre. Laura. Gritó y se giró, pero no había nadie, solo la oscuridad y el eco de su propio temor. Y entonces recordó lo que le había dicho don Carlos. La historia tiene un peso. ¿Qué peso era este? ¿Qué historia estaba por revelarse? Su mente divagó al recordar que el único hogar de don Carlos, una antigua casa, había sido también el mismo lugar donde vivía el abuelo de su pareja. La sensación de conexión era abrumadora. ¿Podría tener respuestas? Debía volver a enfrentar al hombre que había encendido esa llama de miedo en su corazón. Laura salió de su casa precipitadamente, dolor y determinación empujándola hacia adelante. Su respiración se aceleraba en medio del frío, y una decisión crecía dentro de ella. No iba a perder a su hijo, ni iba a dejar que el legado de Barbarroja reclamara otra vida. Sin embargo, cada paso la llevó a la verdad que nunca imaginó que estaría tan cerca. Cuando llegó a la puerta de don Carlos, un nudo se formó en su garganta. Golpeó con fuerza, sintiendo la adrenalina brotar en sus venas. El tiempo se detuvo, y un silencio aterrador llenó el aire. ¿Qué le diría esta vez? Iba a confrontarlo, a sacar la verdad a la luz. La puerta se abrió lentamente, revelando a don Carlos con esa sonrisa inquietante de siempre. «Hola, Laura», dijo, y algo en su voz provocó un escalofrío en la columna de la mujer. Ella sintió que algo oscura la observaba detrás de los ojos de su vecino, y la pregunta le llegó a la mente como una bomba. Estaba preparada para conocer los secretos que se escondían tras esa mirada, pero antes de que pudiera articular palabra, una sombra tan densa como la noche se deslizaba por la entrada, y la risa de Miguel resonó en su mente, asfixiándola en una marea de pánico. ¿Qué sucedería si la verdad no era lo que esperaba? ¿Y si el pasado no solo la perseguía, sino que estaba a punto de alcanzarla? Los ojos de Laura se abrieron como platos ante la imponente figura de don Carlos. La distancia que solía existir entre ellos se desvanecía con cada segundo. Se sentía atrapada, con el pecho apretado por una mezcla de miedo y curiosidad. Don Carlos se movía lentamente, como un depredador que juega con su presa. ¿Qué sabes sobre el pasado?, la desafió. Su voz temblaba, pero no estaba dispuesta a dejarse llevar por el pánico. ¿Por qué los recuerdos de Barbarroja parecen perseguirme?
Don Carlos se rió, una risa que resonó con un eco que chillaba a través de la antigua casa. El pasado nunca te abandona, Laura. Lo llevas en ti y en los que vinieron antes. La historia tiene un peso, y la tuya ya está marcada. Un frío glacial se apoderó de la entrada, mientras una ráfaga de viento helado acompañaba sus palabras. La sensación de ese aire cortante se coló en la piel de Laura, y por un momento se sintió desvanecerse, arrastrada por el peso de sus propios errores. ¿Qué más podría ocultar su vecino? Aquel hombre que parecía conocer más sobre su vida de lo que debería. Cuando la mirada de Laura se desvió, notó que un grupo de pequeñas figuras comenzaba a deslizarse a sus espaldas, brillando débilmente en medio de la penumbra. Eran sombras de niños, o de almas perdidas. Su corazón se saltó un latido cuando recordó la risa de Miguel en el parque. «¡No, Miguel!», gritó, girándose para salir de la casa de don Carlos, pero el terror la detuvo. Las palabras de su vecino cortaron el aire como un cuchillo. Si quieres una respuesta, tienes que entender que para resolver el dolor del pasado, debes enfrentarlo. No hay otra opción. Laura sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si la casa misma intentara tragársela. Cada pulgada de su ser le decía que debía ignorar sus advertencias, pero ahí estaba, atrapada entre la curiosidad y la desconfianza. Dímelo, ¿qué saben los vivos acerca de los muertos? Don Carlos sonrió, y aunque no parecía que lo hiciera con malicia, parecía un gesto de alguien que sabe que tiene el poder de decidir el destino de su interlocutor. El pasado clama por ser escuchado, y tú, Laura, eres la elegida, o la condenada. Su estómago se revolvió, y la pregunta sobre si debía seguir adelante o retroceder la llenó de un dolor punzante. Pero ya no había camino de regreso. Tenía que saber qué significaba elegida para alguien como él. Una sombra se deslizó hacia la puerta, y antes de que pudiera escapar, los susurros se hicieron más claros, llenando el aire con un canto que helaba la sangre. Descubre la verdad, descubre tu destino. Con un grito ahogado, Laura avanzó. Su curiosidad mezclada con el pavor la llevó a cruzar el umbral. Dentro, parecía que el tiempo se detenía, y la casa de don Carlos se convertía en un laberinto de recuerdos perdidos. Las paredes parecían susurrar, y Laura sabía que estaba a punto de desenterrar algo más oscuro de lo que jamás había imaginado. Cuando el último eco de los gritos se desvaneció, un libro cayó de un estante, aterrizando cerca de sus pies. Era un diario desgastado, con las iniciales FB grabadas en la cubierta. La respiración de Laura se volvió más rápida, y la inquietud tomó posesión de ella. ¿Qué oscuro secreto se escondía entre esas páginas? La historia de Federico la llevaría a una conclusión mortal. Sin poder resistir, se agachó para recoger el diario. Al abrirlo, las primeras líneas asombraron su mente. Los hombres pueden morir, pero su sed de venganza nunca se apaga. ¿Qué había comenzado Federico? ¿Acaso los ecos de sus acciones aún acechaban en las sombras? Entonces, la densa oscuridad de la casa pareció cobrar vida, y Laura supo que cada respuesta que buscaba la llevaría más cerca de un abismo que una verdad. ¿Está dispuesta a enfrentar la historia que ha mantenido oculta, sabiendo que esa misma historia podría reclamarle más de lo que está dispuesta a perder? Mientras una risa lejana resonaba en el aire, la siguiente página se reveló, un mapa que marcaba un antiguo castillo. La conexión entre su hijo, su vecino y el destino esperado se profundizaba en su interior. ¿Podría desatar lo que su familia había guardado durante generaciones? Laura sintió que el terror se volvía desesperante. Su corazón latía con fuerza mientras se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Ante ella se abría un camino hacia el horror, o quizás la liberación. La elección estaba en sus manos. ¿Qué haría ahora? El aire en la casa se volvió más denso, como si cada rincón estuviera impregnado con los ecos de un pasado aterrador. Laura, con el diario de Federico apretado entre sus manos, sintió una presencia que la observaba desde la penumbra. Los susurros eran persistentes, una murmuración escalofriante que se mezclaba con el latido frenético de su corazón.
La página que había abierto estaba cubierta con una red de garabatos, como si Federico hubiera escrito bajo la presión de algo más que el tiempo. No puedes escapar de lo que eres. La venganza buscará a tu sangre. Sus manos temblaron mientras intentaba descifrar las palabras. Su mente regresó a las imágenes de su infancia, a la advertencia de su madre sobre las antiguas historias familiares. ¿Acaso eran ciertas? Un crujido resonó desde el piso de arriba, lejos, pero suficientemente cercano como para que un escalofrío recorriera su espalda. La curiosidad se transformó en terror. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Laura recordó las sombras de niños y, con un movimiento tembloroso, giró hacia don Carlos. ¿Qué hiciste? ¿Qué escondes? La tensión llenaba el aire y la voz del hombre resonó en su mente como un eco lejano. Federico sabía lo que hacía, dijo él. Las sombras al fondo parecía retorcerse al compás de su voz. Él pertenecía a un tiempo en el que el honor y el castigo eran lo mismo. Su historia nos conecta de formas que no comprendes, continuó. Su mirada era como un abismo que prometía revelar lo irrevelable. «Déjame salir», exclamó Laura. El pánico se apoderaba de ella, pero la fuerza del conocimiento recién hallado la mantenía ahí. El diario se volvió una brújula que le indicaba el único camino a seguir, y aunque el terror le reclamaba la retirada, un impulso más profundo la atraía hacia adelante. Con determinación, rodeó a don Carlos y comenzó a subir la escalera crujiente. Cada paso resonaba por la casa como un latido más. Su mente luchaba, mientras el mapa en la otra página del diario atormentaba sus pensamientos. El castillo, lo que había que descubrir allí. ¿Qué depararía ese lugar? ¿Serían más sombras acechándola? Al llegar al pasillo del segundo piso, las puertas de las habitaciones estaban agrietadas, sus bordes carcomidos por el tiempo y el olvido. Una puerta en particular, más desgastada que las demás, parecía emitir una luz tenue. Sintió que algo la atraía hacia ella. «Laura, no lo hagas». La advertencia de don Carlos resonó en el eco de su mente, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. A medida que se acercaba, una figura delgada se dibujaba en la penumbra. Su corazón se aceleró. Reconoció la silueta. Un niño. «Miguel». La llamada salió de sus labios como un susurro. La figura sonrió, pero no había alegría en su rostro. «Mamá, ven». Un helado sudor recorrió la frente de Laura. «No eres él». Sus palabras se detuvieron en su garganta cuando finalmente entendió que no era simplemente su hijo el que estaba ahí. La historia de Federico tocaba cada rincón de su vida y la realidad comenzó a fragmentarse como un cristal roto. De repente, un grito desgarrador resonó desde abajo, un eco que parecía atravesar la propia casa. Era la voz de don Carlos, profunda y aterradora, como si el destino lo reclamara. Laura sintió que el suelo temblaba, un estremecimiento que la impulsaría a caer. Se giró hacia el niño, en sus ojos había un profundo abismo, y allí, en su mirada, estaban los fragmentos del pasado de Laura. «Debes elegir», le susurró, «el castillo o la sombra del pasado». Y ahí, en esa fina línea entre la esperanza y el terror, Laura supo que su decisión definiría no solo su futuro, sino también de almas perdidas durante generaciones. Con el grito resonando a sus espaldas, corrió hacia la puerta del destello. La elección estaba hecha, pero sería la última que podría tomar. En ese instante, en medio de la oscuridad, el suelo se abrió a sus pies mientras las sombras danzaban a su alrededor. «Mamá», fue la única palabra que escuchó antes de caer. La luz del castillo la esperaba, y con ella el horror que había desatado. El descenso fue vertiginoso. Laura sintió el frío de la tierra en su piel mientras el abismo la abrazaba. La caída, infinita, la dejó sin aliento. Se aferró al diablo con fuerza, como si éste pudiera salvarla de lo que venía. Finalmente, el suelo la recibió con un golpe seco, sacándola de su trance. La oscuridad continuaba, pero había algo más, un tenue brillo en las paredes de piedra que la rodeaban. Se levantó lentamente,
Sus piernas temblaban. A pesar del dolor, el impulso de avanzar era más fuerte. Cada paso la llevó hacia el origen de aquella luz. Al acercarse, vio que se trataba de inscripciones grabadas en la roca, símbolos antiguos que relucían como si estuvieran vivos. ¿Qué es esto?, se preguntó, pero su voz se ahogó en el eco de la caverna. Un susurro distante la despertó de su asombro. Laura. El llamado era familiar, el mismo que había resonado en sus sueños y en su memoria, pero este sonido venía de un lugar oscuro y profundo, atrás, donde las sombras se arremolinaban como serpientes. Don Carlos. Gritó, su voz temblorosa enviando olas a través del silencio. Sin respuesta, solo un murmullo que parecía burlarse de ella. Volvió su mirada a las inscripciones, urgida por entender. Intentó recordar lo que había leído en el diario, una advertencia sobre el poder de las palabras talladas. Las almas de quienes han fallado en su venganza están atrapadas aquí. Un escalofrío le recorrió la columna. Ahora entendía que cada letra y símbolo imprudente en la piedra era un eco de la historia de Federico y su tragedia. Las sombras parecían acercarse, como si estuvieran animadas por la propia desesperación del lugar. Laura caminó con cautela. El eco de sus pasos resonaba como latidos en la penumbra. «¿Qué tengo que hacer?», murmuró entre dientes, deseando que la respuesta viniera de algún lugar, que una voz conocida la guiara. Y entonces, de la penumbra, apareció la figura de un hombre. No era don Carlos, sino un reflejo de él. Su rostro estaba más pálido, sus ojos llenos de desesperación y locura. «Laura, debes detenerlo», suplicó, la voz desgarrada. «Todo está en peligro. Remueve la maldición antes que sea demasiado tarde». «¿Qué maldición?», preguntó, aterrorizada. La verdad detrás de aquellas palabras era como un cuchillo afilado, y Laura sintió que el suelo temblaba a sus pies, como si el lugar en el que estaba se alimentara de su miedo. «Las almas reclaman venganza, y solo tú puedes liberarlas», continuó la sombra de don Carlos, su cuerpo desvaneciéndose en el aire. «El castillo no es solo un lugar, es un refugio para los condenados y para aquellos que buscan continuar el ciclo». Laura cerró los ojos, tratando de concentrarse. Su mente gritaba en confusión. La historia de Federico la había atrapado, sí, pero ahora las corrientes del pasado la arrastraban hacia un futuro desconocido. Si el castillo tiene la respuesta, yo debo encontrarla. Pero, ¿cómo? La angustia se convertía en determinación. Iba a descubrir la verdad, a desenredar aquella red de dolor que la envolvía. Siguió avanzando. La luz de las inscripciones la guiaba, pero su mente estaba atrapada en el dilema. Si liberaba a las almas, ¿qué significaría eso para ella? Y para Miguel. Las paredes comenzaron a vibrar con más fuerza, y el eco de risas infantiles resonó entre las sombras. «Ven, mamá», susurraban voces. Eran más de una, asemejaban un coro espectral. «Ven a jugar con nosotros». Laura sintió un torrente de miedo. No estaba sola. Algo o alguien la estaba llamando, y esa invitación traía consigo el peso de un secreto oculto. Con cada paso, estaba más cerca de respuestas, pero también de peligros inimaginables. La luz de las inscripciones comenzó a parpadear, y un profundo susurro se alzó a su alrededor. «El tiempo se agota, Laura». En la frontera entre el pasado y un futuro terrible, Laura comprendió que su elección no solo afectaría su vida, sino que podría desencadenar un eco que resonaría en las almas por toda la eternidad. Y mientras los ecos de las risas continuaban, supo que el horror apenas comenzaba. ¿Acaso será esta mi perdición?, pensó en un último intento de resistencia, antes de que todo se sumergiera en la oscuridad de lo desconocido. El silencio que siguió a las risas infantiles fue ensordecedor. Laura se quedó inmóvil, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Realmente había niños aquí? Aunque su instinto le gritaba que se alejara, no podía ignorar ese llamado. Las voces parecían mezclar juego y súplica, una invitación que la llenaba de un temor palpable. «Ven, mamá, no tengas miedo», repetían, y ella empezaba a cuestionar si la locura del lugar la estaba alcanzando. «No,
No puedo. Necesito encontrar a don Carlos, murmuró Laura, forzándose a dar un paso atrás. Pero la poderosa atracción de las voces la mantuvo en el lugar, como si una fuerza invisible la atrapara. Las inscripciones en la pared comenzaron a brillar con intensidad. Los símbolos danzaban, proyectando sombras que parecían tomar forma. A lo lejos, una figura se dibujaba en las sombras densas, al principio inidentificable, pero al darse cuenta Laura de que era una mujer, con el cabello enmarañado y la piel pálida. Sus ojos, 2 agujeros oscuros, la observaron con un terror reflejado. «¿Quién eres?», preguntó Laura, temblando. «Soy una de las atrapadas», dijo la mujer, acercándose lentamente. «Vine aquí buscando venganza, y ahora estoy condenada a servir como guardiana de este lugar. Todo comenzó con un grito de dolor y deseo, como el tuyo. Las almas que reclaman venganza nunca encuentran paz». Laura sintió como la esperanza se desvanecía. Había esperado respuestas, no más preguntas. «¿Y cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo liberar a las almas?». La mujer emitió una risa amarga. «Solo aquellos que han sido despojados de su humanidad pueden hacerlo. Debes quererlo más que tu propia vida. Pero recuerda, puede que no puedas volver». «¿Qué significa eso?». El pánico comenzaba a consumir a Laura. Sus manos sudaban mientras apretaba el diario contra su pecho. La mujer apuntó a las inscripciones brillantes. «Ellas te guiarán. Aprende sus secretos y recuerda el sacrificio que necesitarás hacer. Hay una puerta entre este mundo y el otro, y solo tú puedes abrirla». Laura sintió que el abismo del castillo se movía bajo sus pies, como un ser vivo. Las risas de los niños se intensificaron, mezclándose con un lamento que fracturaba su mente. «¿Qué quieres de mí?», gritó, sintiéndose cada vez más atrapada en esta pesadilla. «Deseo que el ciclo se rompa, que el odio se extinga, pero la maldición es un peso pesado, difícil de soportar», dijo la mujer, su rostro transformándose en una máscara de dureza. «La venganza es lo que alimenta a estas almas, y tú debes decidir si la tuya es más fuerte que el amor que sientes por Miguel. De ser así, los liberará. De lo contrario, ellos te llevarán consigo». Laura sintió un hormigueo por todo su cuerpo. Cada palabra calaba hondo. «No puedo dejar que esto termine así. Si tengo que enfrentar mis miedos, lo haré, pero necesito más tiempo». «El tiempo se ha agotado». La voz resonó en la caverna, y las inscripciones comenzaron a temblar, los símbolos distorsionándose. «Cada decisión que tomes sellará tu destino». Las sombras se arremolinaron a su alrededor, y la figura de la mujer se desvaneció. «Encuentra la puerta, Laura. Solo allí te enfrentarás a tu elección». El eco de aquellas palabras retumbó en su mente como un mantra interminable. Un frío gélido recorrió su cuerpo, mientras se tambaleaba un paso atrás. El aire se tornó más denso, y los ecos de las risas ahora parecían burlarse de su temor. Sintiéndose más sola que nunca, Laura comprendió que el reto era más que encontrar respuestas. Era sobre vida y muerte. Un movimiento en la penumbra atrajo su atención. Su corazón se detuvo al escuchar el sonido. Desde lo profundo de la sombra emergía una forma familiar, alguien que nunca podría imaginar encontrarse en ese lugar. «¡Laura!». Era un grito desgarrador, pero no era la voz que deseaba escuchar. Su cuerpo se tensó y supo que iba a tener que enfrentar el terror que tanto había temido. «¿Miguel?». La pregunta salió como un susurro. «Sabes que no estoy solo». Y con eso, la oscuridad cobró vida a su alrededor, envolviendo a Laura en una pesadilla que apenas empezaba. Su destino brindaría la respuesta o condenaría a todos los que amaba. El frío aumentó su intensidad cuando la figura de Miguel se acercó. Los ojos de Laura se acostumbraron a la penumbra y su corazón comenzó a latir con más fuerza. «No, no puede ser», murmuró, desconcertada al ver la mueca en el rostro de Miguel, un reflejo de desesperación y miedo. «Si estás aquí, significa que también te han llamado», dijo él, sus palabras arrastrando la oscuridad a su alrededor.
No podía dejarte sola en esto. Hay que salir de este lugar. Laura sintió que el pánico la invadía de nuevo, sintiendo cómo su mente luchaba por hallar una salida. Escuché a una mujer. Me habló de una puerta, de un sacrificio necesario. Explicó, apenas logrando articular las palabras. «¡No puedes hacerlo!», Miguel gritó, y su voz resonó entre las paredes de piedra. «No entiendes lo que está en juego. Te enfrentarás a cosas que no puedes comprender. Podrían atraparte para siempre». Las risas infantiles se convirtieron en llantos desgarradores. El eco de aquellos sonidos desnudó las entrañas de Laura. El miedo la atravesaba como un cuchillo. ¿Y si son ellos quienes nos atrapan a todos, Miguel? ¿Y si esto es solo el comienzo de una pesadilla sin fin? Él se detuvo, sus ojos reflejando una confusión profunda. «Solo necesitamos salir de aquí. No tienes que...». «¿No tienes que qué?», interrumpió ella, el dolor aflorando en su voz. «No tengo que enfrentar mis miedos. Eso me lo han dicho. Si no rompo el ciclo, seré parte de esto para siempre. No puedo dejar que eso pase. Te necesito a mi lado para esto». Laura avanzó, decidida, pero el miedo en los ojos de Miguel la detuvo. «No, Laura, no vamos a acabar aquí. El sacrificio que mencionaba esa mujer, ¿qué tal si es una trampa? Podrías perderlo todo». «Si no lo intento, perderé lo que más amo», respondió, sintiendo que la angustia y la determinación se entrelazaban en su ser. Las sombras parecían acercarse, como si la oscuridad se sintiera amenazada por su decisión. El aire se volvió más caliente, denso y pesado, como si el castillo tuviera vida propia. Laura se giró hacia las inscripciones en la pared brillante. «Las respuestas están ahí. Eso es lo que quería la mujer. Lo es todo». «Detente», gritó Miguel, atrapando su brazo. «No puedes dejarte llevar por ellas. He sentido sus influencias. Situaciones como esta destruyen a las personas. La desesperación puede ser más fuerte que el amor». «No me hables de amor», lo desafió Laura, su voz resonando en la oscuridad. «Debo hacerlo». Con un movimiento decidido, se desprendió del agarre de Miguel, dirigiéndose hacia la luz que emanaba de las inscripciones. «Laura», suplicó él, pero ya era demasiado tarde. Sus pasos la llevaron frente a un símbolo en particular que se iluminó aún más al acercarse. De repente, el aire se volvió helado nuevamente, y un viento gélido se levantó, como un cuervo que pronto se desata de su prisión. Las sombras circundantes parecían vacilar, y las risas llenaron el espacio, aunque ahora eran más intensas, abrumadoras. Laura entendió en ese momento que no solo enfrentaba a los espíritus atrapados, sino que había despertado algo más. La voz de la mujer resonó en su mente nuevamente. «Solo tú puedes abrir la puerta». A medida que las inscripciones comenzaron a brillar más, un nuevo símbolo apareció en el centro, como una invitación maldita. «Laura, detente», gritó Miguel, pero sus palabras fueron tragadas por el sonido creciente. Las paredes del castillo comenzaron a temblar, y los ecos distorsionados se transformaron en gritos angustiados, tirando de su razón. En ese instante, Laura sintió una presión creciente en su pecho, como si el lugar mismo estuviera exigiendo su elección. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Miguel, su propia voz temblando con impotencia y miedo. Consciente de que cada segundo contaba, Laura extendió la mano, resonando con el poder de la maldición y la esperanza a la vez. «Voy a liberarlos». Y justo cuando sus dedos casi rozaban el símbolo, un estruendo hizo temblar los cimientos del castillo, seguido de un grito que la paralizó. «¡No lo hagas!». Detrás de ella, una figura emergió de las sombras, con rostro familiar y ojos llenos de odio. Era don Carlos. «No puedes abrir esa puerta. No sabes lo que harás». La voz del viejo resonó en la oscuridad, sumergiéndola en una nueva etapa de terror. «¿Qué has hecho? ¿Por qué estás aquí?». La confusión se convirtió en pánico. ¿Qué había hecho para que don Carlos volviera de la muerte? La atmósfera densa rodeaba a Laura, y se dio cuenta de que se había convertido en el centro de un caos sobrenatural. La verdadera prueba había comenzado. Su elección estaba a punto de sellarse. Pero antes de que pudiera actuar, las risas regresaron, ahora más feroces, más exigentes. Podría escapar a tiempo, o su destino quedaría marcado para siempre entre las sombras del castillo. La puerta estaba ante ella,
Pero, ¿a qué precio le abriría? Laura parpadeó, intentando desenterrar su mente del horror que presentaba don Carlos, pero la confusión se mezclaba con el miedo que había cultivado durante años. ¿Por qué? ¿Por qué volviste?, murmuró, la voz quebrada. Don Carlos sonrió, un gesto siniestro que iluminó su rostro de una manera perturbadora. Volví porque tú me llamaste, Laura. Este lugar atrapa a los que tienen una conexión. Y tú, querida, estás más conectada de lo que piensas. El viento aullaba a su alrededor, acompañando sus palabras con un frío que calaba los huesos. Laura sintió que el símbolo frente a ella vibraba con un poder oscuro. Pero la figura del anciano parecía absorber toda la luz, oscureciendo aún más el panorama. Estás jugando con fuerzas que no comprendes, continuó don Carlos, acercándose cada vez más, sus ojos reflejando una mezcla de locura y deseo de venganza. Lo que quieres liberar no es lo que imaginas. Vas a liberar a aquellos que buscan venganza, a los que nunca podrán estar en paz. Miguel, aún en un rincón, parecía luchar entre su impulso de ayudar a Laura y el terror que emanaba del anciano. Laura, escucha, no puedes confiar en él. Es parte de esta oscuridad. Solo quiere que caigas en su trampa. Las risas y llantos en el aire comenzaron a entrelazarse, formando un coro macabro que reverberaba por las paredes del castillo. Laura sintió que su respiración se volvía agitada, atrapada entre las palabras llenas de odio de don Carlos y el apoyo temeroso de Miguel. «Cierra la puerta que has abierto», gritó Miguel, el miedo en su voz haciendo eco en cada rincón. «Si no lo haces, todos quedaremos atrapados aquí». «Suéltalo, Laura. No podemos permitir que esto ocurra». Pero Laura se mantuvo firme, sintiendo que algo dentro de ella resonaba con esa puerta que se le ofrecía. Las inscripciones brillaban intensamente, invitándola a tomar la difícil decisión. «Don Carlos, solo quiero entender, ¿qué es lo que hay detrás de la puerta?» «Lo que hay detrás es la verdad, Laura», respondió él, la mirada anhelante. «Una verdad que te hará más fuerte, pero que a su vez te arrancará todo lo que amas. ¿Estás realmente dispuesta a sacrificarlo todo?» Las risas se hicieron más estridentes, como si todos los espíritus atrapados en el castillo se regocijaran en la confusión de Laura. Ella sintió que la presión en su pecho aumentaba, como una cuerda estirada a punto de romperse. «No, no puedo», retrocedió un paso, temiendo lo que podría desatar, y asustada del eco de las risas que resonaban en su cabeza. Pero a la vez no podía alejarse de la puerta que parecía prometerle una salida, una solución, el fin de esta pesadilla. «Mira la verdad, Laura. Aquí no hay opciones», dijo don Carlos, sus palabras pesadas como el plomo. «Una vez que hagas la elección, estás condenada a sufrir las consecuencias. Pero, paradójicamente, podría darte lo que te falta: poder, invulnerabilidad». Laura miró a Miguel, que se movía nervioso, intentando acercarse sin dejarse llevar por el caos. «No te acerques, Miguel», le advirtió él con un susurro lleno de angustia. «Cualquier paso en falso podría sellar nuestro destino». Las paredes del castillo continuaban temblando y el símbolo brillaba con luz propia, casi como si estuviera viviente. Laura sintió cómo el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «Debo escoger entre el antiguo sacrificio o seguir aquí atrapada para siempre». «Es tu decisión», dijo don Carlos, su voz resonando, tomando una cadencia seductora. «Déjalos libres y enfrentarás la venganza de los mártires. O elige la puerta y posiblemente seas inmortal para siempre. ¿Qué decidirás?» Laura, paralizada por la elección, sintió que la vida entera se resbalaba de sus manos. La realidad se distorsionaba, llevándose consigo la esperanza de salir. Fue en ese instante, cuando todo parecía estar perdido, que un grito desgarrador atravesó el aire, y no era el de don Carlos. Un niño, claramente visible entre las sombras, lloraba con desesperación. «No dejes que se lo lleven, no dejes que abran la puerta». Con esos últimos ecos de súplica,
Laura comprendía que el tiempo se extinguía. Su carroza de decisiones y destinos se colocaba en marcha, y cualquier movimiento inmediato podría ser fatídico. La puerta brillaba intensamente, retando su duda, pero antes de que ella pudiera decidir, un estruendo estremeció el suelo. La risa se transformó en gritos, y la oscuridad comenzó a cobrar forma en torno a ellos, como si la propia esencia del castillo intentara devorarlos. Pondría en riesgo todo lo que amaba por un atisbo de verdad, o permitiría que las sombras se tragaran su destino sin luchar. Con la respiración entrecortada, Laura se enfrentó a la puerta, su mano aún suspendida en el aire. La decisión crucial estaba por tomar, pero el eco del grito del niño resonaba en su mente. ¿Sería capaz de resistir la tentación de abrir la puerta o sucumbiría ante el terror que la rodeaba? El oscuro secreto de la verdad estaba a solo un susurro de distancia. La puerta frente a Laura pulsaba, como si tuviera vida propia, y el aire en el lugar se volvió denso y pesado. La presión en sus pulmones se intensificó, y cada vez que intentaba respirar, sentía que se ahogaba en un mar de sombras. Don Carlos, con su mueca torcida, permanecía inmóvil, observándola con una intensidad escalofriante. Las risas que antes llenaban el aire, ahora eran susurros, ecos de sufrimiento que parecían venir de todos lados. Laura sintió que su piel se erizaba. Era como si los espíritus atormentados del castillo clamaran por liberación, pero al mismo tiempo advertían del peligro de lo que detrás de la puerta se escondía. Miguel, aún temeroso, rompió el silencio. «Laura», su voz sonó desgarrada, llena de pánico. «No escuches a ese monstruo. La verdad puede ser más oscura que la propia muerte. Mira lo que nos rodea». Laura, desgarrada entre su deseo de entender y su instinto de supervivencia, se sentía atrapada. Las memorias de su infancia, los traumas familiares, sus sueños truncos, todo sobresalía en su mente como figuras alienadas. «¿Y si abro la puerta y todo esto se acaba?», pensó, un retazo de esperanza surgiendo en la tormenta de su confusión. «No hay salvación en esa elección, Laura», insistió Miguel, con una desesperación palpable. «Si abres esa puerta, te perderás, perderemos todo». El niño que había gritado antes ahora yacía, temblando, en la penumbra. Su rostro reflejaba el terror que Laura sentía en su interior. «No dejes que se lleven su alma», repitió, con los ojos llenos de lágrimas. «No dejes que te atrapen, por favor». La habitación se oscureció aún más. El símbolo en el suelo resplandecía a un ritmo, como un corazón latiendo, mientras la voz de don Carlos reverberaba en el aire. «No estás siendo justa, Laura. Solo desatas el destino que ya está escrito. Ellos saben lo que merecen». Con esos versos resonando en su mente, Laura sintió un desgarrador tumulto. La puerta, brillante y seductora, prometía respuestas y poder, pero a un alto costo. ¿Y quién sería realmente ella si elegía abrirla? ¿Qué podría perder? La imagen del niño le golpeó con una visión de lo que podría significar abrir esa puerta. El castillo comenzó a temblar nuevamente, y paredes cubiertas de sombras parecieron acercarse, como si las almas atrapadas se movieran en busca de su momento. Laura, presa de este terror, tomó una decisión. Se giró hacia Miguel, llenando su voz de determinación. «Si quedamos atrapados, será nuestra culpa. No me iré sin luchar por los que están aquí». «¿Qué piensas hacer?», él preguntó, asistido por el terror, aunque brillaba un rayo de esperanza en sus ojos. «Voy a confrontarlo», respondió Laura. «No me iré a ciegas. Si hay realmente algo detrás de esa puerta, enfrentémoslo juntos». Don Carlos soltó una risa que resonó como un trueno, y el viento se tornó en un viento como un grito. «No sabes con quién te enfrentas, niña», dijo, aunque su tono parecía menos seguro. Con cada paso que daba hacia la puerta, la sensación de pánico crecía. La figura del anciano se oscurecía, pero a la vez había algo en su mirada que sugería que la verdadera lucha apenas comenzaba. En un instante, Laura se detuvo, sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. ¿Y si el niño tiene razón? ¿Y si abro la puerta y esto destruye todo lo que amo? Fue entonces que la puerta vibró, iluminándose en un ardiente rojo, y el símbolo empezó a elevar un sonido como un canto doliente. Algo detrás de él comenzaba a cobrar vida, y la figura del niño se desvaneció en una nube de humo. Laura cerró los ojos, con la pregunta retumbando en su mente. ¿Y si me arrastra a un abismo del cual no podré regresar? El eco de su pregunta resonó, y el pánico la dominó, pero en un último esfuerzo de coraje, avanza hacia la puerta,
lista para acceder al destino que había estado evitando. Pero ante ella, el impacto la detuvo en seco. Silencio. Luego se oyó un murmullo, un lamento profundo, como si el castillo mismo estuviera advirtiéndole. Las paredes temblaron nuevamente, esta vez más fuerte. Con un grito que apenas pudo contener, Laura se volvió para mirar a Miguel, que ahora estaba paleando junto a ella. Sin embargo, lo que vio le cortó el aliento. A sus espaldas, donde deberían estar las sombras, una figura oscura comenzaba a materializarse, sus ojos encendidos como carbones al rojo vivo. «¿Estás lista, Laura?», susurró don Carlos desde las sombras, «pero la puerta no es el único camino». El terror la envolvió mientras la figura se acercaba, y el niño, ahora visible nuevamente, extendía la mano hacia ella. «¡No les creas! ¡No mires!». Laura vio cómo el caos se desataba a su alrededor, y entre el temor y la incertidumbre, supo que la batalla apenas comenzaba. ¿Podría salvar a Miguel y a ella misma a tiempo, o estaría condenada a ceder ante ese oscuro poder sin retorno? El niño soltó un grito que parecía confirmar su temor más profundo, y las sombras aumentaron su presencia, cada vez más voraces. ¿Habría alguna salida, o todos quedarían atrapados para siempre en esta red de locura? Sin tiempo que perder, el grito del niño siguió resonando en su mente, un eco de advertencia que la obligó a tomar una decisión antes de que el horror se desatara por completo. La oscuridad en el castillo se intensificó, como un mar en tormenta. Laura se debatía entre el miedo paralizante y la urgente necesidad de actuar. Las voces de los niños atrapados y los ecos de las risas desgarradoras llenaban el aire, un eco de sufrimiento que la empujaba a la desesperación. No podía haber razón en este horror, pensó, su mente enredada en el caos. La figura de don Carlos se acercaba, una sombra que absorbía la luz, sonriendo con una malicia escalofriante. «Has llegado muy lejos, pero eres solo una niña perdida en un juego que no sabes jugar», dijo con una voz profunda que reverberaba en cada rincón. Laura sintió que el aire se espesaba, las paredes del castillo parecían querer devorarla. «¡Mamá, no lo escuches!», Miguel gritó, su rostro reflejaba terror y urgencia. Sus manos temblaban mientras se aferraba a su madre. «Debo hacer lo correcto», respondió Laura, su voz resonando con determinación, aunque su corazón latía con miedo. Las sombras comenzaron a bailar a su alrededor, casi bailando al ritmo de su confusión. Esto no es solo un juego, es nuestra vida. Si no detengo esto ahora, ¿qué pasará con nosotros? Con los otros. Laura avanzó lentamente, su mano extendida hacia el símbolo brillante en el suelo. «No lo hagas», suplicó Miguel, pero la decisión ya estaba tomando forma en su mente. Las almas atrapadas clamaban por liberación, necesitaban que alguien las escuchara. Si abrir esa puerta significa liberar esas almas, debo hacerlo aunque me cueste todo, pensó. El sacudimiento del lugar le daba fuerza. Laura giró hacia el símbolo, sus dedos casi tocándolo, cuando don Carlos apareció frente a ella, bloqueando su camino. ¿De verdad crees que eres la elegida para romper esta maldición? Todos los que han intentado lo han pagado caro. Vas a perderlo todo, dijo con voz cargada de risa retorcida. Tu poder no me detendrá, respondió Laura, un rayo de valentía surgiendo en su pecho, mientras sentía la conexión de su amor por Miguel. Ella no podía ceder ante el terror. Se concentró, recordando el grito de aquel niño y cuánto deseaban salir. «Voy a enfrentarle», gritó al anciano. El símbolo brilló intensamente, como si respondiera a su desafío. Don Carlos retrocedió un paso, su rostro arrugado mostrando un atisbo de sorpresa. «No», balbuceó, pero Laura no se detuvo. Extendió la mano con más fuerza, tocando el símbolo con determinación. De repente, el mundo pareció desvanecerse y un torrente de energía las envolvió. La luz estalló, inundando cada rincón del castillo, desvaneciendo la oscuridad.
Laura cerró los ojos, sintiendo la amalgama de poder y tristeza que provenía de los espíritus atrapados. Las risas, los llantos, se fusionaron en una sinfonía poderosa, un eco que resonaba con la liberación. Cuando abrió los ojos, don Carlos estaba desvaneciéndose, gritando y retorciéndose mientras las sombras que habían estado a su alrededor se disolvían. «No, esto no puede ser», exclamó, pero Laura se quedó firme, sintiendo que su amor por su hijo era más fuerte que cualquier maldición. Los ecos de las almas comenzaron a salir a la claridad, sus formas iridiscentes danzando hacia el horizonte, llevándose con ellas todo el dolor y la venganza que habían atesorado por tanto tiempo. Con cada espíritu que se liberaba, la atmósfera del castillo se tornaba más ligera y un extraño sentido de paz se apoderó de la casa. «Lo logramos, mamá», exclamó Miguel, sus ojos deslumbrantes de asombro. Las sombras comenzaron a desvanecerse por completo, y en el aire quedó un rastro de luz dorada. Laura sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había liberado a esos espíritus, pero a un costo emocional considerable. El castillo ya no era una prisión. Las paredes comenzaron a resquebrajarse, como si el lugar mismo estuviera colapsando bajo el peso de la historia que había trascendido. «Salgamos de aquí, ahora», gritó Laura, tomando la mano de Miguel, dejándose llevar por el ímpetu de la luz. Todo a su alrededor se desvanecía. La oscuridad pronto sería un recuerdo. Corrieron hacia la salida mientras el eco de la última risa infantil se desvaneció, llevándose consigo las sombras y los secretos del castillo. Finalmente, emergieron del castillo al exterior. La luz del sol brillaba intensamente, contrastando con el caos interior que habían vivido. Laura respiró hondo, sintiendo la calidez envolverla. Estaba libre, estaban libres. «Lo hicimos, mamá», dijo Miguel, aún asombrado por lo que acababa de suceder. Ella lo abrazó fuerte, sus manos temblorosas recorriendo su cabello. «Sí, lo hicimos», respondió Laura, sintiendo un nudo de emoción en su garganta. «Te prometo que nada nos separará de nuevo». En ese instante, la oscuridad que había perseguido a Laura y su familia se disipó, y al mirar al cielo, sintió que el peso de la historia se desvanecía. Habían enfrentado la sombra de un pasado aterrador y habían emergido más fuertes. Las risas de los pequeños espíritus seguían resonando en su mente, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, había esperanza y luz. Al mirar al horizonte, Laura sonrió. Había superado su temor más profundo, y aunque nunca olvidaría lo vivido, sabía que el amor siempre prevalecería. Miró a su hijo, quien le devolvió la sonrisa, y juntos caminaron hacia un futuro radiante. El eco de la historia había sido liberado, y su legado no sería uno de sufrimiento, sino de fortaleza. Y así termina esta historia. Pero antes de que te vayas, necesito que hagas esto ahora mismo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale al botón de like ahora mismo. Alimenta el algoritmo y asegúrate de ser parte de nuestra comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Me encantaría saber qué piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se resuelve esta historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de ayudar a crecer este canal. No esperes ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de esta aventura.